Muy bien, pues vamos a continuar con el tema que estábamos viendo ayer relacionado con los trastornos más frecuentes que tenemos en los párpados. Vamos a compartir. Ok, muy bien. Haciendo un recordatorio, pues básicamente como estamos checando las alteraciones que podemos tener y se pueden presentar en los párpados son múltiples. Una fotografía de estas, pues básicamente lo que nos muestra es un proceso infeccioso que se encuentra pues prácticamente en todos los tejidos blandos, ¿no? Entonces, hay diferentes etiologías para desarrollar esta patología. Normalmente este es un cuadro de un paciente que tiene una celulitis preceptal. Si recuerdan la parte anatómica, el septum orbitario es una estructura que nos va a dividir entre la piel y la parte orbicular, el músculo orbicular, de las estructuras internas de la órbita, como son pues la grasa y los músculos, que son pues el motivo pues básicamente ya de que un paciente pues tenga un proceso ya más avanzado y delicado. Normalmente este tipo de procesos infecciosos de las celulitis preceptales se van a presentar en pacientes jóvenes cuando tienen algún tipo, por ejemplo, algo que es frecuente es un piquete de mosco o algún tipo de bichito así que nos puede ocasionar una lesión o una pérdida de continuidad en la piel y a través de esa vía, pues ingresar algunas bacterias que puedan darnos un cuadro de este tipo. Aquí, pues básicamente los pacientes que tienen celulitis preceptal, pues van a requerir tratamiento oportuno, tratamiento de una forma rápida. Y pues bueno, o sea, aquí vamos a ver las opciones más frecuentes y los cuadros de presentación más comunes que tenemos para estos padecimientos. Pero bueno, las lesiones externas, como les comentaba, por picaduras de insectos o alguna lesión así o producida por otros factores, no son las únicas causas. También tenemos, por ejemplo, pacientes en edad pediátrica que van a tener problemas también relacionados con las celulitis preceptales o pacientes que tienen sinusitis, ¿sí? Entonces, por contigüidad, básicamente a veces hay una migración bacteriana hacia los tejidos blandos y ocasionar este tipo de cuadros, ¿no? Entonces, normalmente, como les comentaba, el espacio que va a estar afectado es el espacio que se encuentra entre la piel y el septum orbitario. Entonces, traumas, picaduras de insectos, sinusitis, otitis son las causas más frecuentes. Entonces, normalmente las bacterias o el agente etiológico más frecuente para este tipo de padecimientos son los aureus o los piógenes, ¿sí? Y en caso así, incluso por los grupos de edad, principalmente en los niños, es neumonía o hemófilos influenza tipo B, ¿no? Cuadros frecuentes o en pacientes inmunosuprimidos por la edad y también frecuentemente en niños, ¿no? Entonces, este cuadro se va a caracterizar porque a pesar de que se ve aparatoso, en donde el ojo está hinchado, en donde está rojo, en donde hay a lo mejor una disminución leve de la agudeza visual, pues bueno, de alguna forma no hay una restricción de la motilidad ocular. Durante la revisión siempre va a ser importante, pues prácticamente hacer que el paciente ejercite o nos hagamos una exploración de los movimientos oculares, porque cuando el paciente tiene dolor al realizar los mismos, pues podemos tener ya una invasión del septum orbitario, ¿no? De hecho, la celulitis orbitaria es una patología muy similar, pero la diferencia entre una y otra es que básicamente la infección ya no se encuentra entre ese espacio de párpado o piel de párpado junto con el septum, sino que ya abarca las estructuras internas, ¿no? Ahora, normalmente este tipo de procesos al inicio, pues pudiera verse como un párpado hinchado, incluso localizado, y a veces pues el diagnóstico diferencial pues también lo realizamos con patologías como las que vimos previamente, como son el orzuelo y el chalación. Sí, pero bueno, no es la única, también tenemos la erisipela, la conjuntivitis viral. Los cuadros virales también nos pueden ocasionar pues una imagen similar,
un cuadro clínico similar en donde hay mucho edema conjuntival, pero pues precisamente ser ocasionados por un agente viral, ¿no? Los pacientes que cursan con las trombosis de senos cavernosos también pueden darnos este tipo de cuadro, ¿no? Y por supuesto, los pacientes que también tienen cuadros por herpes zóster, entonces pues prácticamente también pueden tener un cuadro de estos. Pero bueno, una de las cosas que sí me gustaría así como que me dijeran es que, ¿qué diferencia notan entre esta fotografía y esta? Las hubiera puesto juntos para comprarla, pero bueno, o sea, Que uno está inflamado los dos párpados, bueno, uno más de lo normal, y como que no alcanza a cerrar todo el ojo. Hay demasiada ah, secreción. ok. Como que, ¿Qué bueno, otra? no sé si sea de impercepción, pero siento que en la que está ahorita como que parece que el ojo está salido y en la otra solo se ve inflamado el párpado. Ok. Pudiera ser que la primera imagen es como una infección más superficial que esta. Efectivamente, o sea, todo va a depender de la gravedad del cuadro. Los pacientes que tienen una infección superficial o una celulitis perceptal, pues deben ser sometidos a un tratamiento. De lo contrario, si no se tratan o si el paciente pues tiene condiciones de inmunosupresión para que se presenten más complicaciones, entonces pudiera progresar a esta otra entidad. Entonces, normalmente el septum no es una estructura muy fuerte y los pacientes que tienen cuadros de celulitis perceptales, pues normalmente no tienen una evolución obligatoria o obligada hacia la celulitis orbitaria. Pero como les comentaba, el tipo de presentación, la inmunosupresión de los pacientes o incluso la severidad de los cuadros sí puede ocasionar que entonces nos dé cuadros más agresivos, que pase el septum orbitario y entonces nos dé ahora los cuadros de celulitis orbitaria. Pero la única diferencia es que pues van a ser cuadros más agresivos. Normalmente los pacientes cuando tienen cuadros de celulitis orbitaria pues se manejan de forma ambulatoria con tratamientos pues vía oral. Y a diferencia de la celulitis orbitaria, donde ya se está invadiendo los músculos, la grasa, y es susceptible de lastimar el nervio o de que incluso la infección corra hacia la parte intraorbitaria y nos puede ocasionar complicaciones severas, entonces pues básicamente aquí el manejo ya es más agresivo a través de antibióticos, pero por vía intravenosa. Entonces, una de las complicaciones frecuentemente descritas en este tipo de pacientes que desarrollan las celulitis orbitarias son las trombosis del seno cavernoso. Entonces, pues básicamente aquí lo peligroso de estas complicaciones es que como se inflama todo el trayecto orbitario hacia la parte posterior donde se encuentra el vértice, recuerden que la órbita pues es una estructura cuadrangular con un vértice o con una base hacia afuera y el vértice hacia la parte interna. Entonces, pues eso se tiene también de lastimarnos el resto de pares craneales, ¿no? Como son el tercero, el cuarto, el sexto, la vena y la arteria oftálmica, también parte del nervio óptico y tener complicaciones pues bastante serias, secundarias a un proceso infeccioso, ya sea que sea agresivo por su naturaleza o que sea una complicación por no haber dejado un tratamiento adecuado para esos pacientes. Entonces, como les comentaba, o sea, ¿cómo vamos a diferenciar? Pues una de las cosas es por el aspecto general, ¿no? Un paciente que tiene edema, que tiene proptosis, que tiene mucha quemosis conjuntival, que tiene secreción en abundancia y por supuesto que tiene dolor cuando realiza los movimientos oculares, pues el riesgo de estar presentando un cuadro de celulitis orbitaria es más alto. A diferencia de los otros cuadros, el otro también puede presentar un poco de dolor, pero normalmente no tienen dolor al mover los ojos. Al realizar los movimientos oculares, estos se encuentran normales. Aquí siempre va a haber molestias, siempre va a doler el ojo. Entonces, pues, el solo hecho del aspecto sí es como un cuadro similar, pero muy agresivo, porque aquí pues la infección ya está en toda la cavidad orbitaria. ¿Sí? Algunas veces se describe que son pacientes que tienen incluso el aspecto tóxico así general, dolor cuando mueven el ojo o cuando se les hace una exploración y hay una palpación del área periocular. Y pues bueno, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ellos? Pues como les decía, el tratamiento debe ser más agresivo.
El tratamiento normalmente en las celulitis preceptales, y esto es para ustedes, porque en algún momento, o sea, al presentarse en niños de 5 años o menos, entonces vamos a tener nuestra primera línea de tratamiento. Sí, como el más frecuente es el Aurus, entonces este pues va a tener una alta sensibilidad al ácido, a la amoxicilina con ácido clavulánico como primera elección. Obviamente, recuerden que hay pacientes alérgicos a las penicilinas, ¿no? Entonces ahí podemos dejar un poco de trimethoprim con sulfas, o hay quienes hacen las combinaciones de cefalexina incluso con ciprofloxacino o levofloxacino, también con muy buena respuesta. Pero si el paciente no es alérgico a las penicilinas, lo mejor es darle amoxicilinas con ácido clavulánico. Normalmente le dejamos 500 cada 8 horas durante 7 o 10 días y dependiendo de la severidad del cuadro, pues vamos a ir pues monitorizando la evolución. Porque como les comentaba, el hecho también de tener un abordaje oportuno no quiere decir que no corran riesgo de desarrollar complicaciones más grandes. Entonces, normalmente los pacientes cuando tienen cuadros de celulitis preseptal, los citamos hasta incluso a veces cada 24 o 48 horas, dependiendo de la severidad de los cuadros, para ver si mejoran, se estancan o simplemente hay un empeoramiento, ¿no? Entonces, el seguimiento después de que inicia, pues puede ser entre 24 y 48 horas hasta la resolución del mismo. Este no es un cuadro tan infrecuente, entonces normalmente, o sea, siempre hay pacientes que pueden desarrollar este tipo de patologías. El pronóstico en las celulitis preseptales, pues es muy favorable. El pronóstico en la celulitis orbitaria, ese sí es más reservado, ¿sí? Entonces, pues prácticamente hay que darles manejos agresivos y monitorización para evitar el riesgo de complicaciones, como son las trombosis del seno cavernoso. Entonces, si en algún momento les preguntan en el examen, ¿cuál es la complicación más grave de la celulitis orbitaria? Pues es eso. La celulitis orbitaria tiene como complicación las trombosis del seno cavernoso. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ah, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. Para bueno, en el tratamiento va a ser necesario cubrir el ojo o no? O sea, ponerle como una gasita o algo. No, 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 para nada, ¿eh? Para nada, para nada. O sea, las gasas y los parches oclusales solo son cuando el ojo pues tiene alguna lesión externa, Ujú. especialmente es en la que se sospecha que no hay infección. Y como les decía en la clase de trauma o en la clase de urgencias, si el mecanismo o lo que nos está produciendo la lesión es un álcali, entonces hay que estar completamente seguros de que no hay residuos para poder parchar. El resto de patologías en las que no implique un trauma que nos pueda dejar un ojo abierto, de preferencia no hay que parcharlo. Entonces, pues le quieren poner una gasa, pues realmente, pues por la cuestión de la secreción y lo aparatoso, pero pues normalmente un paciente con celulitis preseptal u orbitaria, que se manejan de forma ambulatoria, o sea, pues hay que dejarlos pues, de preferencia en casa, ¿verdad? Para evitar el riesgo de complicación. Entonces, no es necesario parchar para nada, ¿eh? Nada Sí, más darle seguimiento. ok, gracias. Muy bien, pero bueno, no todos son procesos infecciosos. Hay algunos procesos que ustedes también se van a topar en las consultas que también son bastante frecuentes y que se van a presentar en niños, ¿no? Uno de los más comunes también que tenemos es cuando tenemos un epibléfaro o la falta de la eversión del párpado inferior. Entonces, obviamente cuando tenemos una línea, a veces cuando las caras son muy redonditas o los bebés son muy llenitos, entonces vamos a desarrollar pues básicamente un mecanismo de inversión de lo que es el párpado inferior hacia la córnea, hablando de lo que es la línea de pestañas. Normalmente este tipo de pacientes es común que presenten cuadros entre el tercer y quinto mes, pero está escrito que este cuadro normalmente va a tener una resolución espontánea entre los 8 y los 12 meses. Entonces, los pacientes que tienen un contacto de las pestañas exactamente con la córnea, solamente hay que vigilarlos y si el contacto es muy severo, si el paciente pues prácticamente tiene un contacto con una línea de pestañas muy grande, entonces aquí lo que podemos hacer es rasurarlas.
¿Qué hacemos? Pues sujetamos al bebé y le cortamos las pestañas para evitar que haya un contacto continuo. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Pues porque siempre el contacto con la córnea nos va a producir una alteración, una laceración del epitelio corneal y con esto desarrollar el riesgo de que se presenten procesos infecciosos independientemente de que el paciente siempre va a tener secreción por el mecanismo de la alteración del epitelio corneal. Entonces, normalmente estos epiblefaron tienen resolución espontánea hasta en un 95% entre los 8 y los 12 meses y los que no lleguen a tener una resolución espontánea, pues entonces sí hay que ofrecerles un procedimiento quirúrgico prácticamente para ayudar a revertir el parto lo más natural que se pueda realizar. Normalmente este tipo de pacientitos van a llegar a la consulta por cuadros de secreción, en donde pues, los papás les van a decir que tiene pues, cuadros de conjuntivitis, cuadros infecciosos, pero pues ya a la hora de revisarlos, esta es una de las patologías o de las entidades que debemos descartar. La presencia de los epiblefaron, pues son totalmente benignos y pasajeros en la mayor parte de los casos. Pero bueno, ahora vamos a los que no son pasajeros y a las que de alguna forma pues también nos cobran interés por la importancia que pueden llegar a tener en los pacientes. Los tumores palpebrales. Y pues, como todos saben, pues hay tumores palpebrales que son benignos y tumores palpebrales que son malignos. Entonces, para esto lo primero que debemos saber es cuáles son los factores de riesgo para que un paciente pueda desarrollar un cáncer malo, un cáncer maligno. Bueno, pues son múltiples, ¿no? Entre ellos, personas de edad media, los que tienen la piel muy clara, los que tienen los ojos azules, la exposición solar prolongada, los que fuman y, por supuesto, los antecedentes familiares donde hay quienes desarrollan problemas de cáncer de cualquier tipo, entonces con más razón van a tener el riesgo de desarrollar este tipo de lesiones en los ojos, en los párpados. ¿Alguien me puede decir por qué la piel clara es un factor de riesgo para cáncer? ¿Ya llevaron derma? Ya, ¿no? No, No. al siguiente semestre. Muy bien. ¿Y por qué se imaginan que la piel clara es un factor de riesgo? O los ojos azules. Es más, todavía con más. No es por la falta de melanina Sí, en la piel. de hecho, es por la falta de ese pigmento. Así como podemos tener pacientes que tienen alteraciones a nivel de la piel o a nivel del iris o a nivel de cualquier otra estructura, incluso la retina también va a tener problemas cuando el paciente tiene la piel muy clara, porque el epitelio pigmentado tiene una cantidad muy bajita de melanina. En el caso de los tumores malignos, la melanina pues va a jugar un papel de protección importante. Entonces recuerden, o más bien para que ustedes sepan, las pieles claras se broncean poco y se queman mucho. Entonces, esto nos quiere decir que hay un daño epitelial o un daño superficial más grande de lo que normalmente se produce en los pacientes que son, pues, que tienen un poquito más de pigmento, ¿no? Por eso es que pues, los pacientes o las personas que viven en lugares donde pues, el sol es muy extremo, más que en Torreón, entonces, pues de alguna forma tienen mayor protección, ¿no? Para este tipo de patologías. Obviamente, si hay pacientes que son de color y pues tienen factores de riesgo para esas otras enfermedades y patologías que normalmente no son tan comunes como en los pacientes con piel más clara, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta los factores de riesgo, pues vamos a tener tumores malignos, pero bueno, algunos y la mayoría afortunadamente pues son tumores benignos, ¿no? Entre ellos, pues uno de los más frecuentes son las queratosis seborreicas. Estas son pequeñas lesiones ahí que pueden tener ciertas características de estar localizadas, especialmente en áreas descubiertas, y que van a presentarse principalmente por la edad, ¿sí? Y se van a apreciar así como lesiones externas ligeramente elevadas. Entonces, normalmente este tipo de pacientes, pues a veces no tienen mucha prioridad en tratarse y quitárselas, pero con el paso del tiempo se pueden hacer múltiples, ¿no? Otra de las lesiones, pues las chalaciones, los orzuelos que ya comentábamos. Luego siguen los queratoacantomas, ¿no? Que
parecida a los carcinomas de células basales y a los carcinomas epidermoides, a los quistes sebáceos, ¿sí? Y a los moluscos contagiosos que normalmente aparecen en pacientes que tienen alguna patología como VIH, como por ejemplo esta, ¿no? En donde vemos una lesión sobrelevada que se encuentra en el párpado inferior y que tiene la característica importante de que es una lesión umbilicada. Entonces, estas pues sí corresponden a los moluscos contagiosos. Después otras lesiones pues son los nevos, los jantelasmas, los papilomas escamosos y las queratosis actínicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos papilomas normalmente son igual al color de la piel y se van a presentar en algunas zonas de tejido donde pues a veces pueden llegar a tener hasta contigüidad con las mucosas. Entonces, normalmente aunque tengan este tipo de lesiones, pues no es tan necesario así hacerles una resección urgente de este tipo de lesiones. Las queratosis actínicas pues también son muy parecidas a las queratosis seborreicas, pero estas van a tener la característica de que se consideran como lesiones premalignas. Entonces, la única forma de saberlo pues es mandándolo a biopsiar, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, a ver, Fernanda Castellanos, ¿qué me describirías, por ejemplo, en esta imagen? ¿Qué le notas a esta lesión ahí del párpado? ¿Qué te llama la atención? Es como un- una pequeña inflamación en la parte externa del como párpado inferior, Ajá, que se ve como rojiza hiperémica, se ajá, puede decir. rojita. Ok. Y ¿Qué más? ¿Qué más te llama la atención? Sí es súper importante, así que pues que no las veamos como un chalación, ¿verdad? O un orzuelo. O sea, ¿qué es lo que nos llamaría la atención como para decir, ay, cuidado, o sea, se ve que esa lesión está fea, ¿no? ¿Que parece un como, cráter? ¿Cuál? Ah, no, que parece un cráter como que alrededor está exaltado y el medio está hundido. Ok. Te voy a regresar a la anterior, bueno, a una de las anteriores. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre esta y esta que está acá abajo? El color y la posición. Ajá, el color, sí, perfecto. O sea, el color es algo muy importante, ¿eh? Pues, otra vez, así, roja, sí, rojiza hiperémica, si tú lo quieres ver. Pero ¿qué otra cosa le notan así como que a grandes rasgos? Que uno está cóncavo y el otro está convexo. Ok, bueno, sí, a grandes rasgos. Es una lesión que está ulcerada. Por eso es que se ve roja en el centro. Es una lesión ulcerada, así de cualquier característica. Entonces, cuidado, ¿eh? O sea, tiene una alta probabilidad de que sea un tumor maligno a nivel del párpado. Y aquí, esta no está ulcerada, pero a ver, ¿qué me describirían? Por ejemplo, si a ustedes les llegara este paciente, ¿cómo lo describirían? Bueno, no sé si esté bien el nombre, pero como bueno, no es como pápula, es como una inflamación. Sería una chelación, ¿no? Ajá, podrían así como que Como es un leve. tumor, una masa de gran tamaño. Ajá, o sea, sí, uno de los diagnósticos diferenciales es pues sí, es el chalación o el orzuelo. O a lo mejor el orzuelo porque ya no está en una fase crónica, ya que no se ve hinchado ni se ve rojo. O por lo menos no así donde como que sea lo que más nos llame la atención. Pero, o sea, ¿qué característica importante? Igual aquí, como tenemos una lesión que está ulcerada. O sea, ¿qué nos llama la atención de este de arriba? Que no está ulcerada, ¿Vale? que no tiene ulceración. Bueno, esta no está ulcerada, pero vean así cómo va el borde de las pestañas y de repente cuando llega acá, Ah, que es de gran tamaño y que ocupa la mitad del párpado. ajá, es de gran tamaño, ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Qué se ve esto rojo? Son pequeñas arterias, ¿no? Sería Está vascularizada y no es una vasculatura que sea proveniente,
así, del párpado, ¿verdad? O sea, no es como la circulación habitual, o sea, está vascularizada. ¿No es un tumor, Doc? Pues sí, sí es un tumor. ¿De qué tipo? Pues no, eso aún no lo Bueno, sabemos, ¿verdad? no. Porque la única forma de saberlo es mediante la biopsia. Biopsia y la marca. Sí. ¿Y la qué? ¿Sería considerado verruga ya que está más o menos vascularizado? ¿Qué? Normalmente las verrugas no nos causan deformidades, ¿verdad? Tan importantes. Pero aquí lo que nos llama la atención es que es una lesión sobrelevada y que nos está ocasionando así una deformación del párpado que tiene una vasculatura irregular propia y que incluso aquí hasta, pues, ya ni siquiera hay pestañas, ¿verdad? O sea, entonces, estas son las lesiones con las que hay que tener cuidado. A lo mejor en su momento no me vas a saber decir, porque a veces la única forma de saberlo es mediante las biopsias. Si lo que vemos, por ejemplo, en la primera fotografía, sea un cáncer vasocelular, o sea un epidermoide, o sea lo que tenga que ser. Pero lo que sí debemos de saber es que si tenemos pacientes que tienen lesiones con características como que una, estén ulceradas, dos, tengan una vasculatura irregular, tres, pues tengan una consistencia o más bien características de cronicidad, entonces cuidado, ¿sí? Entonces, uno de los tumores más frecuentes del párpado, ese siempre va a ser pregunta de examen en cualquier nivel así, es el carcinoma de células basales, ¿sí? Entonces, por la misma, todas las bibliografías nos hablan sobre qué es el tumor maligno del párpado más frecuente. Y este normalmente va a estar presente en pacientes de edades avanzadas. Ahora, ¿por qué edad? Pues hay muchos factores, pero entre ellos, pues son pacientes que normalmente se dedican al campo. Y pues salen los pequeños tumorcitos y a veces pues no son así de importancia para los pacientes porque normalmente no dan sintomatología. Como todo cáncer es silencioso, ¿no? Y aunque tengamos una lesión ulcerada, a veces pues a los pacientes no les molesta. La localización. Normalmente los tumores de células basales o el carcinoma de células basales va a tener una localización inferior o a nivel de lo que es el canto interno. ¿Sí? Pero afortunadamente este tipo de tumores tiene un riesgo de metástasis casi nulo, o sea, es muy chiquito, la verdad es que es totalmente localizado. El problema de estos tumores que sí son malignos es que son deformantes. Entonces, a la hora de querer quitarlo, vamos a tener que quitar o hacer una resección de la lesión con un margen amplio de piel. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de donde tenga la localización, debemos de quitar más allá de donde solamente está la lesión para evitar que esa piel pues ya esté con algunos rasgos celulares de cáncer. Entonces, recuerden, masas induradas, masas firmes con telangiectasias en los bordes y ulceraciones son datos de tumores malignos, ¿sí? Y no importa si están arriba, si están abajo, porque las variedades pueden tener diferentes presentaciones. Y lo que dice acá, a veces se pueden confundir con chalaciones, entonces, solamente para que tengan cuidado, ¿no? Y otra vez, aquí están, vean, lesiones ulceradas, lesiones en donde se encuentran ya sea en la parte interna o en la parte externa de los párpados, con telangiectasias y ulceraciones, aguas, ¿eh? Pues muy probablemente sean tumores malignos. Y aquí, bueno, aquí en realidad pues no sabemos si puede ser una queratosis actínica o la otra, un melanoma, ¿verdad? O sea, la variedad de tumores también es muy amplia a nivel palpebral. De repente hay pacientes que también nos hacen linfomas y pues la única presentación clínica que tenemos en ellos pues es inflamación, inflamación e inflamación. Los carcinomas epidermoides pues van a tener características similares y al carcinoma de células basales, pero la diferencia es que el carcinoma epidermoide sí va a tener mayor riesgo de metástasis pulmonar. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de lesiones, ¿no? Y en el caso de lesiones muy pigmentadas, pues
pues valorar o mandarlo a estudiar, pues precisamente por el riesgo de desarrollar pues algún tipo de melanoma, ¿no? Entonces, estas son las características del carcinoma epidermoide. Es menos frecuente que el vasocelular. Está descrito que es hasta 40 veces menos frecuente. Su comportamiento biológico va a ser más agresivo y por supuesto va a estar potenciado por la inmunosupresión. Entonces, de la misma forma, el tratamiento es una resección quirúrgica con márgenes amplios. Entonces, entre más tiempo dejen pasar los pacientes con estas lesiones, pues mayor riesgo hay de que queden con secuelas, pues principalmente estéticas, ¿verdad? Tenemos pacientes que cuando se detectan a tiempo y hay una lesión que no es tan grande, pues a veces les es posible operarse de una forma muy rápida o tienen un servicio integral donde se les puede atender, pero pues va a lo contrario, ¿no? Los pacientes donde por alguna razón no tienen acceso a los servicios de salud y entonces para operarse, pues van a requerir todo un sistema así, a veces de apoyo familiar, ¿no? Una red de apoyo que muchas de las veces pues está limitada. Entonces, no se les olvide ya cómo se ven los tumores malignos, ulceraciones, vasculatura, telangiectasias, aguas, cuidado, ¿no? Probablemente existe un riesgo alto de que sean malignos, ¿no? Ahora, pues bueno, o sea, dentro de la anamnesis, pues es preguntarle la duración, si es de crecimiento lento, rápidos, antecedentes previos de lesiones malignas en la piel. Y pues bueno, en el caso de la exploración, pues hay que examinar bien la piel de los, en donde se encuentra la lesión y de ahí pues buscar ganglios, ¿verdad? La presencia de ganglios linfáticos también nos puede sugerir la presencia de metástasis. Entonces, todos estos pacientes hay que derivarlos a oftalmología. Normalmente los pacientes con carcinoma vasocelular o, o el epidermoide, que son de los dos más frecuentes, pues hay que derivarlos. O sea, no podemos quedarnos con ellos para ver si solita cierra esa ulceración. No va a cerrar y lo único que va a ocasionar es que va a tener un crecimiento y un probable ahí pues ya desorden anatómico funcional y está con el riesgo de que vaya a dar ahí metástasis regionales en el caso de las variedades que así corresponda, ¿verdad? Muy bien, y lo que les comentaba, ¿qué hay que hacerles? Pues operarlos, ¿no? Operarlos, quitarles pues prácticamente todas esas lesiones. Y en el caso de algunas como son los melanomas, si tenemos lesiones mayores de 1.5 centímetros, entonces pues hay que incluso vigilarlo y hacerles estudios complementarios para descartar la presencia de metástasis generalizadas. Los más frecuentes pues son mama, pulmón, ¿sí? Y de forma indirecta pues ya hacia donde ya saben que van el resto de las metástasis. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta con respecto a lo de los tumores? Sí, al momento de extraerlos, ¿cuál es la probabilidad o salen muy seguidos luego de extraerlos? O sea, tú agarras y haces la resección Ajá. con márgenes amplios y normalmente lo que hacemos es hacerles estudios transoperatorios. Transoperatorios hablando de patología, ¿no? Para analizar la lesión y ver que esa lesión pues ya tiene bordes sanos de piel. En caso contrario, lo que les contaba, si al hacer una resección con bordes amplios y limpios, aparentemente o clínicamente de las lesiones, se van a analizar. Y si todavía tienen células en los bordes, pues entonces hay que hacer una resección más amplia para, pues básicamente, pues sí, o sea, quitarlo físicamente del lugar en donde se encuentra el tumor. De lo contrario, pues otra vez esas células van a